El tema es que queremos que nuestra platita crezca, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso posible? Es a través de la inversión, pero que no es igual a reinvertir. ¿Cuánto de lo que usted tiene puede utilizar para su consumo, para renovar stock o simplemente para vivir de sus intereses? ¿Y cuánto es lo que va a destinar para no tocar en cada trimestre o cada año, sino que va a reinvertir? Determinar ese espacio es muy importante para que usted pueda ver crecer su inversión. De lo contrario, simplemente el poder adquisitivo del dinero se va a llevar una parte importante de lo que con tanto esfuerzo usted fue haciendo que sea su inversión, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo para que todos en casa podamos entender. Imagínese que usted tiene una gallina, ¿sí? Una gallina. A ver, ¿cómo vamos a relacionar la gallina con esto? Facilísimo. Imagínese que usted tiene una gallina y tiene la posibilidad de comerse un riquísimo guiso de gallina casera hoy mismo. ¡Ah, qué rico! Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y mañana va a tener hambre, ¿verdad? Porque ya no va a tener su gallina. Sin embargo, si usted deja la gallina viva y deja que ponga huevo, mañana se puede comer un omelette, ¿verdad? Riquísimo. Pero ¿qué pasa si no se come el omelette? ¿Qué pasa si deja que ese huevo se convierta en pollito, el pollito crezca, se convierta en gallina y tenga muchos otros huevos? Esa enorme diferencia es lo que denominamos interés compuesto, y eso nomás es el milagro del interés compuesto. Resulta que si usted se come su gallina, no va a tener ni huevos, ni pollitos, ni futuras gallinas y muchos otros huevos. Pero hay gente que deja viva la gallina y se pasa comiendo los huevos. ¿Y qué le va a pasar a la gallina? No se reproduce. Y si la gallina no se reproduce, usted está teniendo una gallina cada día más vieja que cada vez pone menos huevos. Y eso pasa con su dinero. Si usted tiene 10 millones de guaraníes y no los deja reproducirse, sus 10 millones de guaraníes cada vez valen menos por efecto de la inflación. Por lo tanto, de aquí a unos años se volvió una gallina vieja. No sirve con el mismo poder de compra que vale hoy. ¿Se entiende? Entonces, no se coman ni la gallina ni los huevos. Deje que crezca. Los intereses, que son los huevitos que va poniendo su capital, tienen que poder también transformarse en algo productivo. Entonces, cada vez que va cobrando los intereses, las utilidades, la rentabilidad de su inversión, la debe reinvertir, la debe reinvertir y la debe reinvertir. Cuanto más reinvierta, más grande será su capital a largo plazo. Usted tiene 10 millones de guaraníes. Decide invertirlos, por ejemplo, comprando un bono que hoy tenemos a través de la bolsa, el bono, la obligación, la deuda de una empresa que a 3 años le está pagando 14,5% de tasa anual, pero los intereses le está pagando en forma trimestral. Es decir, si usted pone 10 millones, va a tener el 14,5% de eso al año, pero no le pagan todo de una vez, sino dividido 4, porque el año tiene 4 trimestres. Cada trimestre le va a estar pagando los intereses. Cuando la gente recibe este dinero, este interés, tiene la opción de reinvertirlos comprando otro bono o cualquier otra inversión, o dice, ya tengo la plata en la mano y me voy al súper con mi plata. Sí, claro, lo puede hacer, pero entonces se va a quedar con sus mismos 10 millones y cada vez sus 10 millones valen menos. ¿Se entiende? Entonces, el concepto está en cómo transformamos esa inversión para que se convierta en reinversión y nuestro capital pueda crecer de tal forma a que cada día ganemos más dinero. Si usted decide no utilizar sus intereses, no va a comer sus intereses, no va a dejar que crezcan, lo que va a pasar es de que usted compra un bono de 10 millones, ¿sí? Le falta 3 años, 1095 días, pero dentro de 91 días ya va a cobrar su primer interés y así sucesivamente cada trimestre, hasta completar los 36 meses. Entonces, el último cuponcito lo va a cobrar nuevamente a los 1095 días junto con su capital, sus 10 millones. Hay gente que lo que fue haciendo fue, desde el primer cupón, se fue al súper con eso, se acabó la plata.
Y el último día, de aquí a 3 años, va a recibir sus 10 millones que invirtió más su último cuponcito. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Y bueno, lo que va a pasar con esta persona es que en lugar de tener 14 millones 500, que sería el producto total de sus 10 millones más los 4 millones y medio que va a cobrar de intereses durante esos 3 años, como fue comiendo sus intereses, en el último trimestre, cuando ya vencía su bono, va a tener sus 10 millones más el último interés. Y ese último interés ya es pequeñito, ¿se acuerdan? Estamos hablando de 373.000 guaraníes sumados a sus 10 millones iniciales, entonces le va a dar a él un monto de 10.523.000, porque 3.976.000 ya se fue comiendo. El problema es que la inflación, que en Paraguay es en promedio 7,5% anual, los últimos 10 años, si hacemos ese análisis, vemos de que sus 10.523.000 ya no van a más valer eso, no, cada vez va a valer menos por efecto de la inflación. Fíjese lo que está sucediendo. Entonces, si usted dentro de 3 años quiere seguir teniendo el poder adquisitivo de sus 10 millones, no puede hoy empezar a comer esos intereses, los tiene que reinvertir de forma que no solo crezca su capital, sino que se fortalezca gracias a los intereses y pueda combatir el efecto de la inflación. Vamos de nuestros 10 millones de guaraníes de ejemplo a 500 millones de guaraníes. 500 millones de guaraníes. Esta persona distribuye su dinero en todos estos lugares. Fíjese, pone en 6 lugares sus 500 millones de guaraníes. Pone en 2 entidades financieras debajo del monto de la garantía estatal a 24 meses y recibe una tasa de interés del 14%. Luego hace una compra de bonos de empresas comerciales, Salustro e Inverfin, son bonos a sola firma, es decir, garantía quirografaria a sola firma, y eso hace a 60 meses, 5 años. 17,5 y 16% respectivamente de tasa de interés anual. Y luego compra bonos subordinados de Visión Banco y de Banco Regional. ¿Qué es un bono subordinado? Es un bono que está sujeto a que se convierta a acciones, se convierte de bono a acción automáticamente por imperio de la ley. En caso de pérdida de capital o pérdidas o requerimiento de capital mínimo, se convierte a acciones. Entonces, ¿es el mismo riesgo? No. Los bonos subordinados tampoco están sujetos al Fondo de Garantía de Depósitos, aunque sea una entidad bancaria la que los emite. Si en promedio la tasa de interés anual de su cartera de inversiones es 15%, no ponga más del 15% de su capital en ninguna de esas entidades.